Bien, ¿me pueden confirmar si logran ver correctamente las diapositivas, por favor? Sí, se logra ver. Bien, muchas gracias. Buen día otra vez con todos. Como puedes apreciar en tu pantalla, entonces llegamos a la sexta semana en nuestro curso de filosofía. A partir de esta semana, si te das cuenta, ya no vamos a remitirnos a etapas históricas de la filosofía, como lo hemos venido haciendo desde la primera semana, ¿no? Específicamente desde la segunda hasta la quinta. A partir de ahora vamos a estudiar en cada semana una disciplina filosófica. Bien, ¿te acuerdas que en nuestra primera clase vimos un cuadro bastante fundamental de algunas de las disciplinas filosóficas? Bueno, hasta nuestra última semana vamos a revisar algunas de estas disciplinas filosóficas. El día de hoy comenzamos con la lógica. Eh, la lógica, si bien nace, bien, tiene su génesis en la filosofía, producto de su avance y de los aportes que obtiene, de alguna forma, actualmente la lógica es una ciencia formal un poco, ya un poquito más alejada de la filosofía. Bien, em, ahora, Eh, el día de hoy vamos a estudiar las cuestiones más importantes de la lógica, porque incluso dentro de la filosofía, o sea, dentro de aquellas personas que estudian filosofía, por ejemplo, llevan la carrera de filosofía en la universidad, suele haber un poco de rechazo a la lógica, ¿no? No sé por qué es muy complicada, porque probablemente es muy formal. eh, y sí, tiene su lado un tanto difícil, como cualquier disciplina filosófica en realidad, pero nosotros vamos a estudiar cuestiones muy importantes y cuestiones no tan complicadas dentro de esta hoy ciencia formal. Bien, entonces comenzamos. ¿Qué cosa es la lógica en primer lugar? ¿Cómo podemos definir la lógica? Bueno, em, en primer lugar, eh, la lógica va a tener su origen en la Grecia clásica, específicamente en la filosofía de este señor que tienes aquí, al lado izquierdo, Aristóteles. Bien, hagamos un recordaris. Cuando nosotros vimos la sesión dedicada a la filosofía clásica, a la filosofía antigua, dijimos que Aristóteles, ¿no? Aristóteles sabemos que fue discípulo de Platón, estudió durante 20 años en la Academia de Platón hasta la muerte de su maestro, luego deja Atenas con un grupo de compañeros eh, y luego vuelve, ¿no? Luego de algunos años vuelve y funda el Liceo, ¿no? Que es una institución, digamos, en forma parecida a la academia, ¿no? Pero tiene otro objetivo el Liceo de Aristóteles. Aristóteles en todo su trabajo académico filosófico se había interesado mucho por la ciencia de su época. Ojo, estamos hablando de algunos siglos antes de Cristo, ¿bien? Entonces, su objetivo dentro del liceo, ¿cuál era? Era construir, ¿bien? Eh, enciclopedias muy grandes, él junto a sus discípulos más destacados y junto a sus compañeros, quienes también en su momento fueron discípulos de Platón, ¿no? Tenían la empresa de construir este tipo de enciclopedias con toda la información fundamental, importante respecto de las distintas ciencias. Por eso decimos que a Aristóteles le debemos, por ejemplo, las primeras clasificaciones de las ciencias, ¿no? En ciencias como la biología, la zoología, etcétera. Entonces, en un momento Aristóteles se da cuenta de algo. Bien. Eh, mis apuntes científicos, ¿no? Necesitan un fundamento, ¿bien? Para que nadie venga y lo desbarate de un momento a otro.
Allí es cuando se da cuenta de que necesita una estructura que de alguna manera esté conectada coherentemente y que sirva de cimiento para lo que él después va a expresar en sus investigaciones en ciencia. Es así que procede a escribir sus apuntes en el ámbito de la lógica. A estos cimientos, bien, que van a sostener aquello que él apunta en el ámbito de la ciencia, le va a dar el nombre de silogismos. ¿Sí? Es así que la lógica tiene por definición eh, ciencia formal que analiza, que estudia los métodos del razonamiento. ¿Qué cosa quiere decir esto? La lógica es la ciencia formal que estudia los argumentos. ¿Bien? Va a dar cuenta de los argumentos o razonamientos. Para Aristóteles, en su época, estos razonamientos o argumentos van a recibir el nombre de silogismos. Ahora, una característica muy importante en este estudio que realiza la lógica es la siguiente. La lógica va a tener, bien, como objeto estos razonamientos o argumentos, pero específicamente va a apuntar a estudiar la estructura del mismo, la estructura del argumento, la forma, no el fondo. El contenido no. Bien, el contenido del argumento, bueno, lo tendrá que analizar otro aspecto del saber, de la filosofía, si lo quieres. Pero la lógica va a estudiar solo la estructura o la forma. Bien, esto que claro, porque esto se va a ir, digamos, esta característica la vamos a ir viendo a lo largo del proceso que se da dentro de la misma historia de la lógica. Ahora bien, al otro lado, ¿no? Digamos, ya planteamos que Aristóteles prácticamente es el fundador de la lógica, no prácticamente, es el fundador de la lógica, con sus escritos sobre lógica, obviamente, que están reunidos en un tratado, en un texto que lleva por título Órgano. ¿Bien? Y es la lógica aristotélica prácticamente la reina eh, en casi toda la historia de la lógica. Es decir, los filósofos, los pensadores, los intelectuales que se involucraban en el estudio de la lógica tenían como base siempre el silogismo, los cuadros de silogismo, las figuras de silogismo, todo esto que había planteado Aristóteles, que bueno, también habían planteado sus discípulos, ¿no? Eh, y solamente, digamos, la base era la lógica aristotélica y los demás de alguna forma estaban alrededor de esta y aportaban por ahí algo. Pero, ¿qué sucede? Em, Llega un momento en donde un señor, el señor que tienes aquí al lado derecho, filósofo alemán llamado Gottlob Frege, dice, me parece que la propuesta aristotélica dentro de la lógica tiene un límite y ya se han evidenciado eh, estos límites, ¿no? Otras áreas del saber pueden aportar a la lógica y por esta contribución se considera a Frege el padre de la lógica moderna. Bien. Em, en, mm, en resumidas cuentas, esto lo vamos a ver más adelante ya de una manera más amplia, Frege dota a la lógica de un lenguaje que no tenía con Aristóteles, ¿no? Aristóteles solamente se había delimitado a hablar de sujeto y predicado. Frege dice, no es suficiente, ¿no? Con aportes propios de la matemática y de la aritmética, sobre todo, Frege va a dotar de un lenguaje a la lógica y va a fundar lo que se conoce hoy como lógica predicativa o lógica de predicados, a partir de la cual se desarrolla eh, la lógica como la entendemos hoy y cómo también la lógica se permite, bien, contribuir, por ejemplo, con el desarrollo de nuevas tecnologías. Bien, una mención así muy, muy rápida, por ejemplo, la inteligencia artificial, que hoy en día
es tan famosa, ¿no? Tiene sus fundamentos en los planteamientos lógicos, ¿bien? En la lógica de predicados, precisamente. Ahora vamos a ver algunos conceptos importantes dentro del estudio de la lógica, ¿no? Que son fundamentales para después hablar un poco más. En primer lugar, tenemos el concepto de proposición. Es un elemento básico, ¿bien? ¿Qué cosa es una proposición? Una proposición es una expresión del lenguaje que puede ser, que tiene como característica la posibilidad de ser verdadera o ser falsa. Es decir, una proposición es un enunciado respecto del cual tú puedes decir este enunciado es verdadero o este enunciado es falso. Bien. Por ejemplo, la proposición que tienes en pantalla. Ricardo es alumno de ingeniería industrial. Es una proposición, es un enunciado. Bien. Al respecto de este enunciado, yo puedo decir lo siguiente, ¿no? Voy a comprobar. Ricardo es o no es alumno de ingeniería industrial. Sí, profesor, Ricardo está estudiando ingeniería industrial ahí en la Facultad de Ingeniería Industrial. Bueno, entonces, respecto de esta proposición, yo aseguro su verdad, ¿no? Esta proposición es verdadera. Sin embargo, si yo en otro escenario quiero comprobar si Ricardo es alumno de ingeniería industrial y me doy cuenta de que no es, sino que Ricardo es alumno de ingeniería de sistemas, digo, esta proposición es falsa. Bien, tiene esta capacidad la proposición. Ahora, ¿qué sucede si yo tomo varias proposiciones? ¿Qué puedo lograr? ¿Qué puedo llegar a formar? Puedo llegar a formar un argumento. Bien. Imagínate que tienes varias proposiciones, mínimo necesitas tres, ¿ya? Y estas proposiciones están sueltas, pues, ¿no? Estos son enunciados. Y en un momento, estas proposiciones deben introducirse en una estructura, que es la estructura del razonamiento o el argumento. Bien. En el momento en que forman parte de este argumento, la proposición ya no se llama proposición. Ojo, va a recibir otro nombre, va a ser bautizado con otro nombre. Bien, si tengo tres proposiciones, dos de ellas van a ser mis premisas. ¿Bien? Una mi primera premisa y otra mi segunda premisa. Y por último, la tercera proposición va a recibir el nombre de conclusión. Estos son los elementos básicos que tú encuentras en un razonamiento o en un argumento. Bien, por ejemplo, el razonamiento que tienes en pantalla, ¿no? En primer lugar, estas son proposiciones. Tienes tres proposiciones aquí, ¿no? Cuando estas proposiciones ya son elementos que componen un argumento, van a recibir otro nombre. Por un lado, la primera premisa, por otro lado, la segunda premisa y por último, la conclusión, ¿no? Entonces, ya estas proposiciones forman parte de un razonamiento y vamos a ver cómo es que se leen, ¿no? Mi primera premisa dice lo siguiente: todos los estudiantes son generosos. Bien, todos los estudiantes son generosos. Y, porque tienes una segunda premisa, la tienes que conectar, y algunos generosos son sinceros. ¿Bien? En conclusión, o por lo tanto, ¿bien? Así es como se unen las premisas con la conclusión, ¿no? En conclusión, algunos sinceros son estudiantes. Esto es aplicar al razonamiento un tipo de equivalencia, ¿no? En donde ves qué término se repite y luego respecto de el todos, que implica la totalidad, o el algunos, que implica la particularidad, puedes tener una conclusión, ¿no? Pero lo importante aquí es ver qué posición toma cada una de estas proposiciones cuando se convierten en premisas o en conclusión. Bien, entonces, tenemos la parte, que es la proposición, ¿bien? Que luego forma parte del todo, que es el argumento o razonamiento, elemento muy importante en el estudio de la lógica,
y que cuando la proposición ya forma parte del argumento, se vuelve o premisa o conclusión. ¿Correcto? ¿Quedó claro esto, jóvenes? ¿Hay alguna pregunta? Profesora, disculpe, ¿podría volver a explicar la parte en cómo la preposición se convierte en razonamiento o argumento? Bien, mira, una proposición es esto, ¿no? Una proposición es una expresión del lenguaje, es un enunciado, ¿bien? Como el que tienes aquí, ¿no? Ricardo es alumno de Ingeniería Industrial. Otra proposición es la Universidad Nacional Mayor de San Marcos tiene su campus universitario en la ciudad de Lima. Una proposición. De esta proposición yo puedo afirmar su verdad o su falsedad. ¿Bien? Bien. Este es un elemento básico de la lógica. ¿Qué pasa si yo tomo varias proposiciones? Imagínate que están ¿no? en un campo abierto estas proposiciones hasta que en un momento necesitas tomar algunas de ellas para formar un argumento. Es decir, necesito una primera premisa, ¿no? Como mínimo, después una segunda premisa, ¿no? Como mínimo, y por último, una conclusión. Aquí yo necesito que vengan las proposiciones, pero cuando ingresan las proposiciones a esta estructura, ¿bien? Ya no se van a llamar proposiciones, van a cambiar, sufren una transformación. Una de ellas va a ser mi primera premisa, por ejemplo esta, ¿no? Mi primera premisa. Otra va a ocupar el lugar de mi segunda premisa y por último voy a tener mi conclusión. Bien, es decir, cuando forman parte del argumento es cuando reciben el nombre de o premisa o conclusión. Luego, obviamente, hay estándares en la lógica para ver cuál proposición es premisa, cuál proposición es conclusión, pero bueno, nosotros todavía nos quedamos aquí, ¿bien? Para ver los elementos que componen el argumento, que es un concepto fundamental dentro del estudio de la lógica. ¿Está bien? ¿Quedó claro? Sí, profesora, gracias. Bien, nada. Bueno, ahora, respecto, otra vez, vamos a tener todavía presente esta cuestión, este concepto de proposición y luego de razonamiento o argumento para hablar de otros conceptos que responden a las características de los mismos respectivamente. Estamos hablando del concepto de verdad y del concepto de validez. Ojo, muy importante. En la lógica, verdad y validez no son lo mismo, ¿bien? No van a significar lo mismo. En el habla coloquial, tal vez. En la lógica, no. Recordemos que la lógica es una ciencia formal. Entonces, en la lógica, una cosa es la verdad de algo y otra cosa es la validez de algo. ¿Bien? Vamos a ver cómo estos conceptos, a su vez, pues, se van a relacionar con estos términos que hemos revisado hace un rato, por un lado la proposición y por otro lado el argumento o razonamiento. En primer lugar, ¿qué podemos decir de la verdad? La verdad se define como una noción semántica, ¿bien? Es una noción semántica que va a dar cuenta de una característica que es propia de las proposiciones o enunciados. Es decir, la verdad solamente se dice de las proposiciones o enunciados. Y si prestaste atención a los primeros minutos de la clase, esto ya lo habíamos mencionado aquí. De la proposición podemos decir que es verdadera o falsa. Estamos diciendo lo mismo, solamente con otras palabras, en primer lugar cuando definimos proposición y ahora cuando estamos definiendo verdad.
¿no? La verdad, entonces, se dice de las proposiciones. Bien. Por ejemplo, ¿no? Proposiciones o enunciados, es lo mismo. Eh, el ejemplo que tienes en pantalla. La Unión Europea es una asociación económica y política de 27 países europeos. ¿Cómo puedo yo asegurar o negar la verdad de esta proposición? Bueno, aquí vamos a aplicar una teoría de verdad. Vamos a adelantarnos bien, porque esto lo vamos a ver después, en otra sesión. Hay una teoría de verdad que se denomina teoría de verdad por correspondencia. ¿Y quién sostiene esta teoría de verdad por correspondencia? ¿Quién la funda? Para sorpresa de nadie, Aristóteles. Bien. Y cuando la sostiene Aristóteles, la sostiene de una forma bien complicada. Dice, todo lo que, si yo enuncio algo y este algo existe en la realidad, ¿no? Todo lo que yo afirmo y existe en la realidad, entonces es verdadero. Todo lo que yo niego y doy cuenta de que existe en la realidad, entonces mi negación va a ser falsa. Pero si yo niego algo y ese algo no existe en la realidad, entonces mi afirmación va a ser verdadera. O sea, lo que te quiere decir Aristóteles en un párrafo muy, muy complicado de uno de sus textos es que yo voy a afirmar la verdad de un enunciado si es que lo que sostiene este enunciado se refleja en la realidad, en el mundo, se corresponde con el mundo, ¿no? Por ejemplo, la proposición, la Unión Europea es una asociación económica y política de 27 países europeos. Voy a la realidad a buscar. Bueno, en la época de Aristóteles tenías que ir a la realidad. Ahora es mucho más sencillo, ¿no? ¿Qué haces? Googleas, ¿no? No tienes que ir a algún texto que te hable de la Unión Europea, ver si está actualizado, no. Googleas, más rápido. Entonces tú googleas y efectivamente la información que primero es la siguiente, ¿no? Sí, la Unión Europea se compone de 27 países y te dan un listado. Dices, ok, yo puedo afirmar en ese caso la verdad de eh, esta proposición. Esta proposición es verdadera. Pero si en otro escenario, bien, tú das cuenta de que no, acabo de averiguar y me dicen que uno de los países europeos que componía la Unión Europea ahora ha renunciado a ser parte de, ¿no? Esto ya es un fenómeno que ha ocurrido. Entonces, ya no son 27 países, sino son 26. Entonces, de esta proposición yo niego su verdad, es decir, eh, digo que esta proposición es falsa. Bien. Esta es la característica propia de las proposiciones. ¿Cuál es la diferencia de la verdad con la validez? Es la siguiente. En primer lugar, mientras la verdad es semántica, la validez, jóvenes, va a ser sintáctica. Bien, sintáctica es una noción sintáctica que se va a decir no de las proposiciones, sino que la validez se va a decir de los razonamientos de esto, ¿sí? De todo esto, ¿no? Del conjunto de proposiciones que luego, bueno, reciben el nombre de premisa o conclusión. Bien, la validez se va a decir de ellos. Bien, ahora aquí vamos a retomar una característica de la lógica, ¿bien? O del estudio de la lógica, del estudio que realiza la lógica. Porque tú dices, pero profesora, ¿por qué eh, supuestamente este sería un razonamiento y este otro? ¿Por qué no se parecen, ¿no? Al razonamiento que se incluyó aquí, ¿no? ¿Qué significan estas letras, ¿no? Estas cosas, ¿no? Me confundo. Bueno, vamos a recordar lo siguiente. Estas son equivalencias lógicas, se les llama, ¿ya? O sea, son como modelos, como arquetipos que va a estudiar la lógica. Recordemos lo siguiente. Vamos a ir un poco más atrás, a recordarlo mejor.
Recordemos que la lógica se interesa en la forma, en la estructura del razonamiento, ¿no? En la estructura, no en el fondo, ¿bien? No en el contenido, sino en la forma. Eso es clave. Por eso es que nosotros podemos analizar esta estructura, este razonamiento así nada más. ¿Por qué? Porque a la lógica no le va a interesar qué enunciado significa esta letra P o qué enunciado significa esta letra Q. En lógica, estas letras van a recibir el nombre de variables, ¿bien? Y estos signos, esto también es un signo, no es una letra, ¿bien? Estos signos van a recibir el nombre de conectores lógicos. A la lógica no le interesa qué premisa, ¿no? Quiere significar P, qué premisa quiere significar Q, en cualquiera de estos dos casos. La lógica va a estudiar la estructura, y de la estructura es que la lógica va a afirmar su validez o su invalidez o no validez. ¿Bien? Estos modelos reciben de nombre, por un lado, mons ponens y por otro, el silogismo disyuntivo. Mons ponens se lee de la siguiente manera, ¿no? Si te das cuenta, aquí sí tenemos nuestras premisas y nuestra conclusión, ¿no? Primera premisa, segunda premisa, conclusión. Aquí también, primera premisa, segunda premisa y conclusión. Estructura clásica. En el modus ponens leemos así esto. Si ocurre P, entonces, la flechita significa, se lee como entonces, ocurre Q. Primera premisa. Y segunda premisa, ocurre P. Por lo tanto, en conclusión, ocurre Q. Esta lectura es la que va a estudiar la lógica y va a decir de ella si es válida o es inválida. En este caso es válida. ¿Bien? Por otro lado, el silogismo disyuntivo, como su mismo nombre lo dice, implica una disyunción. Bien, se va a leer de la siguiente manera. ¿Ocurre P o ocurre Q? Este signo que parece una V es la disyunción. ¿Ocurre P o ocurre Q? Y no ocurrió P. Bien, mi segunda premisa me indica que no ocurrió P. Este signo que parece el sombrerito de la ñ es una negación. No ocurre P. Por lo tanto, ocurrió o también ocurre Q. Bien. Esta es una estructura también de razonamiento que va a ser objeto de estudio de la lógica y de estas dos estructuras podemos afirmar su validez o su invalidez. No podemos decir son verdaderas o son falsas. Decimos que es válida o es inválida. Bien, así como de una proposición no podemos decir que la proposición es válida o inválida. Podemos decir si es verdadera o si es falsa. Nada más. Bien. Hasta aquí todo claro, jóvenes. Y podemos seguir. Bien. Ahora vamos a ver las etapas más importantes de la historia de la lógica. Bien. Em, Como ya habíamos mencionado, la lógica se funda en la Grecia clásica, ¿no? Algunos siglos antes de Cristo, con la aparición del primer estudio sistemático de la deducción, el método deductivo, ¿no? Propuesto por Aristóteles en su texto que lleva por título Órgano. Y aquí es donde va a acuñar el término silogismo para referirse precisamente a un tipo de razonamientos. Dentro de los muchos aportes que tiene Aristóteles y cuya lógica fue la reinante durante muchos siglos en la historia de la lógica, valga la redundancia, vamos a encontrar un cuadro clásico
Este es el cuadro de las figuras del silogismo. Bien. Se dice que Aristóteles solamente llega a establecer las tres primeras figuras y que la cuarta es producto de uno de sus estudiosos, uno de sus intérpretes, de sus traductores, quien añade una cuarta figura como para que el cuadro esté completo. Bien, pero se estudian las cuatro figuras como obra aristotélica. Si te das cuenta, en las cuatro figuras vamos a encontrar elementos similares, ¿bien? Aristóteles primero nos va a decir que hay dos premisas, una mayor y una menor, y por último una conclusión. La estructura clásica de un silogismo, de un razonamiento, en este caso. Ahora, en la premisa mayor y en la premisa menor, en ambas vamos a encontrar esta letra que significa el término medio, presente en ambas premisas, si te das cuenta, en las cuatro figuras. Bien. Luego, en la premisa mayor vamos a encontrar el predicado. Sujeto y predicado son elementos importantes en la lógica aristotélica y posteriormente también, ¿no? En la premisa mayor encontramos el predicado, mientras que en la premisa menor encontramos sujeto. ¿Cómo formamos estas figuras? ¿Cómo es que llegamos a formar estas figuras? Bueno, se va a seguir el siguiente procedimiento. Vamos a unir los términos medios y luego, tanto primero en premisa mayor y luego en premisa menor, el término medio que le corresponde a cada una de estas premisas se va a unir a el otro elemento de la misma. De la siguiente forma, ¿no? Aquí, premisa mayor, unimos los términos medios. Es decir, vamos a hacerlo aquí abajo, así. Luego, el término medio de la premisa mayor con el predicado, otra línea. Luego, el término medio de la premisa menor con el sujeto, otra línea. La primera figura del silogismo. ¿Bien? Ahora, la segunda figura, otra vez, términos medios, luego hago la misma operación en la premisa mayor y en la premisa menor con los otros elementos, segunda figura del silogismo. Tercera figura del silogismo de la misma forma, términos medios y la misma operación en cada premisa. Tercera figura del silogismo. Y la cuarta, que se dice que se añadió después, pero igual se estudia como obra aristotélica, términos medios y luego con cada elemento de cada premisa. Si te das cuenta, son como las dos figuras volteadas, ¿no? Eh, estas figuras del silogismo luego van a ser útiles para hablar del cuadro de interpretación aristotélica dentro de la lógica, etcétera, o muchos otros aportes de Aristóteles, pero esta es una de las más importantes, ¿no? Y es como para mencionar cómo es que se va desarrollando el estudio del silogismo aristotélico. Bien. Ahora, en la época medieval, aunque es una opinión casi consensual, o sea, es una opinión casi muy expandida, ¿no? Que en la época medieval, digamos, no hubo mucho avance de la filosofía. No es tanto así, ¿no? En la lógica encontramos avances en el medioevo. El contexto es el siguiente. Durante el medioevo llegan, bien, a las ciudades donde más florecía la filosofía, los textos de los clásicos. Por ejemplo, llegan los diálogos de Platón y obviamente también llegan los tratados de Aristóteles. Probablemente uno de los receptores más famosos medievales de la filosofía aristotélica es un señor eh, eh, cuyo nombre se conoce mundialmente, ¿no? El señor Tomás de Aquino.
Tomás de Aquino llega a estar muy influenciado por toda la filosofía aristotélica y lo que hace es tomar los fundamentos de la filosofía de Aristóteles, ¿no? Y esto es totalmente inaudito para su época, porque Aristóteles obviamente no profesaba la misma religión que los teólogos, ¿no? Los estudiosos de la iglesia, Tomás de Aquino. ¿No? Recordemos que Aristóteles después vivió en una polis, cada polis tenía sus dioses, ya habíamos visto cómo es la religión de las polis griegas, totalmente distinta a la religión católica, ¿no? El cristianismo. Y lo que hace Tomás de Aquino es transformar de alguna manera los conceptos aristotélicos y lograr encajarlos en su proyecto para justificar la existencia de Dios, ¿no? Sus 5 vías para demostrar la existencia de Dios, clásicas 5 vías, tienen gran influencia aristotélica. En la época de Aquino, cuando otros teólogos y filósofos dan cuenta de que está tomando la filosofía de un pagano, Aristóteles, para sostener su propio sistema. Obviamente esto es muy criticado, ¿no? Pero Aquino, bueno, finalmente logra desarrollar su trabajo y también se vuelve un gran difusor de la filosofía aristotélica, junto con otro señor que tienes ahí debajo de la figura de Aristóteles, Boecio, ¿bien? Severino Boecio. Boecio va a retomar el famoso cuadro de la interpretación o el cuadro de oposición de Aristóteles y va a realizar un trabajo de sistematización, ¿no? Por eso se dice que en el medioevo se va a estudiar mucho el silogismo y se va a ampliar su capacidad de aplicación. Bien, y este cuadro, conocido como el cuadro de oposición de Boecio, ya no de Aristóteles, sino de Boecio, va a servir para el desarrollo de la lógica durante muchos siglos. Bien, vamos a ver el cuadro de oposición de Boecio. En realidad es un cuadro, ¿no? Aquí vamos a ver 4 tipos de proposiciones categóricas representadas en 4 letras. Eso es algo que en la lógica de ese tiempo siempre se hacía, ¿no? Tenemos A, E, I, O. Y vamos a ver cuáles son las relaciones lógicas que se establecen entre estas 4 proposiciones categóricas. Bien, en primer lugar, las proposiciones categóricas que están en la parte superior del cuadrado, por un lado A y por otro lado E, van a tener la relación lógica de ser contrarias entre sí. Bien, son contrarias entre sí de tal forma que ambas a la vez no pueden ser verdaderas, pero ambas sí pueden ser falsas, ¿no? Este nivel de contrariedad. Em, y se van a representar de la siguiente forma. Mientras que la proposición categórica A se puede determinar como todo S es P, una clásica proposición en la que se puede transformar este concepto es el clásico todo humano es mortal. Todo humano es mortal. Mientras que A afirma que todo humano es mortal, al ser contraria a la proposición categórica E, tiene que negarlo. Y decimos ningún S es P, es decir, podemos decir ningún humano es mortal. Bien, ambas no pueden ser verdaderas, pero ambas sí pueden ser falsas. Bien, esta es la relación que tienen de contrariedad. Por otro lado, las proposiciones categóricas que están en la parte baja del cuadrado, por un lado I, por el otro lado O, son subcontrarias, ¿bien?
De esta forma, ambas pueden ser verdaderas, ¿no? Al revés de las que están arriba, eh, pero no pueden ser ambas falsas. En la proposición categórica I encontramos algún S es P. Lo traducimos. Podemos decir, algún humano es sabio, por ejemplo, ¿no? Alguno. Y como O, la proposición categórica O es subcontraria a la proposición categórica I, vamos a sostener ya no algún S es P, sino algún S no es P. Algún humano no es sabio. Al ser subcontrarias, ambas pueden ser verdaderas, ¿no? Pero ambas no pueden ser falsas. Luego tenemos otras ya relaciones lógicas un poco más complicadas, ¿no? Por ejemplo, hay una doble relación lógica entre A e I, depende de hacia qué proposición categórica mires. A es subalterna de I, mientras que I es subalternante de A. De la misma forma, E es subalterna de O, mientras que O es subalternante de E. Y las proposiciones categóricas que están más distantes entre sí son contradictorias. A es contradictoria de O, de la misma forma que O es contradictoria de A, mientras que I es contradictoria de E, así como E es contradictoria de I. Estas relaciones lógicas en realidad podemos tomarlas todo el tiempo para estudiarlas, pero bueno, digamos, esta es la manera en que sistematiza mucho más Boecio el cuadro de interpretación que plantea Aristóteles en sus textos de lógica, ¿bien? Y esto lo encontramos precisamente en los comentarios que él realiza a la obra lógica de Aristóteles, porque en el medioevo se solía hacer esto, ¿no? Tomás de Aquino también tiene comentarios a, si no me equivoco, a la metafísica de Aristóteles. Y este cuadro se vuelve una especie de herramienta pedagógica porque sirve durante siglos para enseñar la lógica, sobre todo en esta parte del mundo, ¿no? Estamos hablando de Europa. Entonces, se toma la lógica clásica griega y se le da una especie de vuelta para fundamentarla ya como una lógica propia de la Europa medieval. Bien, ahora, sí, eso va a venir, lo de la tabla de verdad va a venir un poquito después, ¿no? Hasta el medioevo, jóvenes, si te das cuenta, entre formulaciones y reformulaciones, se sigue hablando del silogismo aristotélico, ¿no? O sea, transformo por ahí, le doy un aporte, ¿no? Boecio vino y dejó su aporte, Tomás de Aquino también, otros em, filósofos, no sé, hablamos de William de Ockham, etcétera. Eh, pero probablemente en la época moderna es donde alcanzamos el ápice del desarrollo de la lógica. Bien, precursor de este gran desarrollo de la lógica seguramente es el filósofo racionalista Leibniz, ¿no? Leibniz deja como su semilla para que después la lógica alcance otros estándares, llegue a otros campos, en el sentido que luego nace como en el fundamento de la filosofía y el aporte de la lógica de Leibniz, nace la lógica matemática con George Boole. Bien, empieza la lógica matemática a desarrollarse y allí es donde probablemente encontremos em, el interés, ¿no? El naciente interés, ya no solamente de filósofos, sino científicos, em, a la lógica como ciencia formal. O sea, se dan cuenta de que hay un espacio, ¿bien? Existe un espacio dentro de la filosofía, en este caso,
donde otros intelectuales desde otros campos pueden aportar. Es así que probablemente la lógica moderna alcanza su punto más alto cuando entra en la palestra, un señor alemán, para variar, llamado Gottlob Frege. Eh, Frege, catedrático de la Universidad de Jena, Alemania, era un tipo que desarrollaba su trabajo, digamos, de manera muy tranquila, ¿no? No era alguien a quien se nombraba tanto, pero en un momento su desarrollo, él se desarrolló en el ámbito de la ciencia natural, sobre todo, luego empieza a interesarse, por ejemplo, por la matemática, específicamente por la aritmética, y se da cuenta de algo. En la lógica aristotélica, silogismo, sujeto, predicado, etcétera, no podría, digamos, no podía aplicarse a unos planteamientos dentro de la misma lógica más complicados, ¿no? Evidentemente por la época, o sea, Aristóteles estaba en siglo V antes de Cristo, entonces ya pasaron muchos siglos y seguimos tomando esto como fundamento cuando obviamente el saber humano se ha expandido, ¿no? ¿Por qué seguimos basándonos en la lógica aristotélica? Entonces, en un texto que va a recibir el nombre de conceptografía, bien, Aristóteles, perdón, Frege va a sostener que se puede dotar de un lenguaje formal a la lógica. Bien, vamos a ir más allá del planteamiento solamente de los silogismos. Digamos, ese es el primer intento de dotar de un lenguaje, no solamente de cualquier lenguaje, sino de un lenguaje que proviene de la aritmética, además de la matemática a la lógica, y esto va a abrir el campo de aplicación de la lógica, ¿bien? Y del mismo Frege, porque Frege después de plantear esto, no solamente es conocido como el padre de la lógica moderna, que lo es, sino que también va a expandir su propuesta, por ejemplo, a una disciplina que en ese momento estaba aflorando, la filosofía del lenguaje. Bien. Luego, en un artículo titulado, bueno, en alemán no, la traducción es Sentido y referencia, sobre sentido y referencia específicamente, de finales del 1800, eh, Frege va a incluir en la lógica dos términos precisamente, sentido por un lado y referencia por otro. El sentido es el modo en el que tú enuncias un objeto y la referencia es el objeto al cual se refiere el sentido. Bien, por ahí estos términos luego van a ser retomados por otros filósofos, específicamente dentro de la filosofía del lenguaje. Bien, es decir, desde la lógica aporta al lenguaje. Hay una, si quiere, retroalimentación entre estos dos ámbitos. Por eso se dice que con Frege todo empieza a cobrar otro sentido y se da una revolución dentro de la lógica. Avanzamos un poco más. Frege, por ejemplo, es de alguna manera el maestro de otro filósofo lógico y también filósofo del lenguaje muy importante, el señor Bertrand Russell, que después la filosofía de Russell llega a influenciar a un señor que nosotros ya hemos mencionado en algún momento, el filósofo austriaco Ludwig Wittgenstein. Bien, entonces, esta reconstrucción que realiza Frege de la lógica, ¿bien? Como que empieza a cambiar todo desde las bases, ¿no? Desde los mismos cimientos de la lógica. Va a llegar incluso a contribuir a lo que hoy entendemos como avances científicos. Los fundamentos de la lógica moderna, jóvenes, por ejemplo, permiten el desarrollo del lenguaje de las computadoras, el lenguaje binario, del desarrollo de una inteligencia artificial, esa inteligencia artificial que hoy es tan famosa,
¿no? Con la que te puedes comunicar, ¿no? Bueno, tiene sus bases en precisamente este lenguaje que se aporta a la lógica, ¿no? Y que luego permite el desarrollo de nuevas tecnologías y que seguramente permitirá mayor avance en las mismas. Bien. Ahora, vamos a mencionar algo que es parte de casi todos los cursos introductorios de lógica que se tienen, si no me equivoco, no solo en la carrera de filosofía, sino letras en general, son las famosísimas tablas de verdad, ¿no? Seguramente por ahí has visto las tablas de verdad, pero no sabes que las tablas de verdad fueron un aporte del señor que tienes en pantalla, que nosotros ya hemos mencionado en algunas sesiones, el señor Ludwig Wittgenstein. Wittgenstein, dijimos nosotros que aparte de filósofo fue ingeniero, ¿bien? O sea, de formación fue ingeniero. Se interesó mucho por la filosofía del lenguaje y también se interesó mucho por la lógica, ¿bien? De tal forma que valga la redundancia, formaliza el estudio de estos razonamientos a partir de las tablas de verdad. Y él te brinda estas tablas de verdad, ¿no? Con estas letritas que ya dijimos que se llaman variables y esos signos que son los conectores lógicos, ¿no? Tenemos por un lado la conjunción, la disyunción, el condicional, el bicondicional y la negación. De manera rápida, la conjunción, evidentemente, significa y, ¿no? P y Q. La disyunción, P o Q. La negación, P y no P. El condicional se lee P, entonces Q. Y el bicondicional se lee P, solo y solo si Q. Bien. Estas tablas de verdad o tablas de verdad del mundo son es uno de los métodos más usados para poder concluir la validez o la invalidez de los razonamientos, ¿no? A partir de la formulación de las tablas de verdad, por ejemplo, se dan otros métodos de análisis de los razonamientos, pero el origen, digamos, de este tipo de análisis la encontramos en la propuesta de Wittgenstein, ¿bien? Quien obviamente tiene una gran influencia a través de Russell de la propuesta que nosotros ya hemos mencionado de Gottlob Frege, ¿correcto? Ahora, vamos a pasar a unos temas probablemente un poquito eh, más, menos agobiantes, ¿no? Más divertidos. Em, Estamos hablando de las falacias. Ahora, ¿qué cosa es una falacia? ¿No? Es un término que, por ejemplo, ahora se ve mucho en redes, ¿no? Cuando la gente debate en redes, por ahí siempre sale alguien diciendo, lo que estás diciendo es una falacia. ¿Qué es eso, profesora? Yo a veces leo eso. Bueno, en lógica, una falacia, bien, estructura que se va a componer de premisas y de conclusión, obviamente, que parece ser un argumento, parece ser un razonamiento, parece. O sea, a primera vista, hasta segunda vista, tú dices, es un argumento, pero por allí, ¿no? Si analizas mejor esta estructura, te das cuenta de que no cumple con esta hilación coherente para poder considerarse un argumento. Entonces, aparentemente son argumentos, pero van a caer en algunas digamos, en algunas de las determinaciones de ciertas falacias, ¿no? Ciertos grupos de falacias. Ahora, existen, por un lado, las falacias formales y por otro lado, las falacias no formales. Es importante señalar esto. A pesar de que nosotros no vamos a estudiar las falacias formales, no se encuentran incluidas en nuestro temario. ¿Bien? Nos vamos a enfocar en las falacias no formales, ¿no? Que son probablemente las falacias más conocidas. Bien. Em, Dentro de las falacias no formales vamos a encontrar dos grupos. El primero es el que tienes en pantalla, las falacias de atingencia. Bien, eh, vamos a ver cómo es que se construye precisamente este intento de argumento, pero al final no lo es. Tenemos 6 falacias de atingencia en la pantalla. En realidad hay más, ¿no? Pero estas son las más relevantes. Vamos a ver cada una de ellas, qué sostienen y
qué ejemplos podemos tomar. Bien. Por un lado tenemos la falacia ad baculum o la falacia que recurre a la fuerza, ¿no? A la coacción, ¿no? Cuando hablamos de fuerza no hablamos de una cuestión física meramente, sino a la coacción, a la presión externa. ¿Bien? La clásica falacia ad baculum cuando tú eras niño, cuando eras más joven, y tu mamá te mandaba a hacer algo, tú le decías, ay, pero ¿por qué tengo que hacer eso? Porque yo soy tu mamá y te estoy diciendo que lo hagas. No es un argumento, en realidad, es una falacia de corte ad baculum. No le digas a tu mamá, por favor, que se expresa a través de falacias. Sabemos que puede concluir eso, pero otro tipo de falacia ad baculum, por ejemplo, ¿no? Ya de una manera más amplia, eh, nuestro país, como muchos de la región, tienen un sistema democrático de gobierno, ¿no? Vivimos en democracias. Y a partir de este planteamiento, tenemos derechos y deberes amparados en nuestra constitución política. Nosotros y varios países de la región. Y uno de los derechos fundamentales que tenemos como ciudadanos es el derecho a la protesta, ¿no? Cuando el gobierno, cuando un poder del Estado legisla de alguna manera en contra de los intereses del pueblo, la ciudadanía puede manifestarse, está en todo su derecho de manifestarse, ¿no? ¿Qué sucede? Por ejemplo, un ejemplo que me parece que sucede cada mes en un país que queda un poquito bastante al sur de nosotros, que lleva un par de años con un nuevo gobierno y una nueva forma incluso de gobernar, se están dando muchas protestas en este país, ¿no? Es un país que vive en democracia, que tiene una constitución, etcétera. Una constitución democrática donde se ampara el derecho a protesta de la ciudadanía y es una ciudadanía que sí hace notar su voz bastante a lo largo de la historia. ¿Qué sucede? A partir de algunas declaraciones de algunas leyes que la ciudadanía cree que digamos, afecta sus derechos básicos, se han dado varias protestas, se han dado protestas, por ejemplo, de universidades públicas, se han dado protestas de jubilados, se han dado protestas de la ciudadanía en general, ¿no? Pero un detalle aquí que no ocurría en gobiernos anteriores es que el gobierno, cada vez que hay, que el día que se convoca una protesta, un plantón, una marcha, utiliza los medios de comunicación estatales para eh, difundir un mensaje que es parecido al siguiente, ¿no? Eh, Recuerda que si paras, es decir, por ejemplo, a veces hay paro de trabajadores, nadie va a trabajar, paro de transporte, etcétera. Recuerda que si paras, está parando el país, ¿no? U otro mensaje que dice, quien se encuentre en la vía pública causando alboroto va a ser detenido por el decreto número tal, 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 que se pena por tantos años de privación de la libertad. U otros mensajes que sostienen, nadie te puede obligar a acudir a una marcha, denúncialo al número tal, tal, tal. Este tipo de mensajes que vienen desde el gobierno central, en realidad, en primer lugar, lo que están haciendo es tratar pues de disminuir, ¿no? La afluencia a este tipo de protestas y además utilizar este tipo de falacia, ¿no? La falacia ad baculum, que muchas veces no es directa, ¿no? Sino que está también camuflada en forma, por ejemplo, de mensajes, ¿no? De este tipo. Bien, entonces así es como se configura la falacia de corte ad baculum, ¿no? Que apela a la fuerza, a la coacción, al condicionamiento. ¿Bien? Por otro lado, tenemos la falacia ad ignoratiam. La falacia ad ignoratiam es muy, digamos, es muy común actualmente, ¿no? Probablemente por el acceso que a día de hoy se tiene a redes, a mucha información, porque tenemos
una manera de procesar la información muy rápida en estos tiempos. La falacia ad ignoratiam o el llamado a la ignorancia eh, en una sola expresión es la siguiente, ¿no? Lo que yo estoy diciendo es verdad porque tú no puedes demostrar que es falso. Es una falacia. Bien. Por ejemplo, eh, muchas personas, ¿no? Eso es algo que lamentablemente va, va tomando más adeptos. Hay muchas personas que juran que la Tierra es plana, ¿no? O sea, tú le puedes decir, no, pero no, la Tierra es plana. ¿No? La Tierra es plana, todo es un complot de las grandes potencias para hacerte creer que la Tierra es plana. Imagínate que tú te encuentras con una de estas personas y le dices, bueno, pero, ok, ¿no? Y te dice, no, incluso muchos científicos, astrónomos, ¿no? O sea, como para darle sustento a lo que está diciendo, afirman que la Tierra es plana. Y te muestran, no sé, un video con la voz de Loquendo así de fondo. Bueno, em, pero si tú me estás diciendo que incluso muchos científicos sostienen que la Tierra es plana, ¿hay algún artículo científico con datos, ¿no? O sea, con datos, con evidencia, que me pueda convencer de que la Tierra es plana? No, no hay porque bloquean esta información, ¿no? Nadie la quiere publicar. Y además, ¿no? Esta persona cansada de tus preguntas y repreguntas al estilo socrático te dice, además, tú no puedes, digamos, tú no puedes justificar, tú no me puedes demostrar que la Tierra no es plana, ¿no? Porque no tienes la capacidad de verla desde el exterior. Entonces, como tú no puedes demostrar que la Tierra es plana, lo que yo sostengo, porque lo sostuve primero, ¿no? Porque te gané por puesta de mano, entonces lo que yo estoy diciendo es verdad, ¿no? Hasta que tú no puedas demostrar lo contrario. Falacia de corte ad ignoratiam. ¿Bien? Este es uno de los ejemplos, en realidad esto se puede aplicar a un montón de ejemplos, sobre todo en la era de la información que vivimos hoy. Por otro lado, tenemos la falacia ad verecundiam o falacia de autoridad. Este tipo de falacia lamentablemente también es muy común, ¿no? Imagínate que tú eh, ingresas a la universidad, bueno, imagínate que tú estás tomando una carrera de ciencias naturales, ¿bien? Estás en la Facultad de Matemáticas y Ciencias Naturales, eh, y en la carrera hiciste un amigo, ¿no? Con quien compartías muchas opiniones. Tú sabías que este amigo, entre muchas de sus características, no era una persona creyente, ¿no? No profesaba ninguna fe, ninguna religión. No te caía bien, un buen tipo. Hasta que un día tú estás en tu hora de relajación y empiezas a ver las redes y ves que este chico ya lleva como 2, 3 días publicando en sus redes, por ejemplo, estados en donde compartía algún versículo de la Biblia, no sé, estaba muy pendiente de esta nueva elección del Papa, ¿no? De los escritos propios de los teólogos. Y, qué raro, ¿será él? ¿Le van a robar el celular? ¿Qué habrá pasado? ¿No? Hasta que el día después tú te encuentras, ¿no? Comparten clase. En una conversación se da la oportunidad de preguntarle sobre esta situación. Y entonces le dices, oye, me he dado cuenta de que estás publicando, ¿no? Cada vez más cosas relacionadas con la religión, ¿no? Yo pensé que tú no eras creyente, ¿no? Disculpa, ¿no? Disculpa, o sea, es una cosa o curiosidad. La persona te dice, "Sí, no te preocupes, mira, lo que sucede es lo siguiente. eh, estos meses yo he estado leyendo la biografía de grandes científicos, ¿no? Y en una de esas me puse a leer la biografía de Isaac Newton, Sir Isaac Newton, ¿no? Todos saben quién fue Newton. Y este amigo te dice, y me llamó la atención algo, ¿ya?
me llamó la atención, y esto lo revisé en varias biografías de Newton, no solamente en un libro, que Newton, a pesar pues de su trabajo en el ala científica, ¿no? No cabe duda que Newton es probablemente uno de los científicos más importantes de la historia, eh, era un ferviente creyente, y esto es verdad. Newton cuando tenía tiempo libre leía la Biblia, ¿bien? Es decir, no había una contradicción entre su labor profesional, ¿no? y el ámbito de su vida privada como creyente, como, digamos, el profesar algún tipo de fe. Entonces, esta información a tu amigo le hizo cambiar muchas cosas y dijo, yo durante mucho tiempo, ¿no? Pensé que las personas que se dedican a las ciencias, sobre todo a las ciencias naturales o llamadas ciencias duras, por estar tan involucrados en el desarrollo científico, esto no se compaginaba con profesar algún tipo de religión, pero mira, Newton era creyente, ¿no? Y esto cambió mi punto de vista y dije, bueno, si Newton creía en Dios, ¿quién soy yo para negar la existencia de Dios? ¿No? O sea, si Newton, siendo la figura que es en la historia de la ciencia y en la historia de la humanidad, afirmaba que había un Dios y creía en él, entonces yo tengo que creer en Dios y afirmar que existe. Y eso dio un vuelco en mi vida. Toda esta explicación que tiene como protagonista a uno de los grandes científicos de la historia parece un argumento, pero no lo es. Bien. Esta es una falacia de autoridad, ¿no? Porque alguien a quien yo considero muy importante, una autoridad precisamente en un ámbito, en este caso la ciencia, descubro que en su vida privada desarrolla, ¿no? De, esta actividad de fe, la copio totalmente, no tiene un sentido coherente. Bien, caes en una falacia advericundia, ¿correcto? Hasta aquí todo claro, jóvenes, podemos seguir. ¿Sí? Bien, entonces seguimos. Otro tipo de falacia de atingencia es la falacia ad populum. Su nombre ya te dirigirá, es la falacia que apela a la multitud, al pueblo. Por ejemplo, esta es una tendencia que se origina, si no me equivoco, en algunos países de Europa y ya está llegando poco a poco a América Latina, o bueno, al menos a Sudamérica. ¿Ya? Em, y hay una tendencia incluso tiene un nombre, ¿no? Digamos, esta manera de pensar. Sostiene que las enfermedades que actualmente, ¿no? el ser humano padece no se curan o no se tratan ya con la medicina occidental, ir a un hospital, ir a una clínica, tomar un tratamiento con pastillas, etcétera, ni tampoco con la medicina alternativa, ¿no? Esta medicina ancestral, basada en hierbas, no, ninguna de las dos. Entonces, ¿con cuál se trata? Si nosotros siempre hemos escuchado hablar de una de estas dos, o a veces las dos que se complementan. Bueno, hay una tendencia en pensar que todo está acá, ¿no? Es decir, que eh, nuestro cuerpo genera, por ejemplo, células que se atacan entre sí porque tú estás pasando por un proceso de estrés mental o que tal vez no curaste alguna herida del pasado respecto de tu relación con tu familia, respecto de tu relación con personas cercanas, etc. Entonces, incluso en enfermedades graves y mortales, ¿no? Se apela a este tipo de tratamiento, ¿no? Que es donde solamente se toman placebos y se realiza una especie de terapia
libre pues de químicos, ¿no? De todo esto. Eh, Esta tendencia es cada vez más grande y es la que también se une a esta curación a través de constelaciones familiares y o sea, empieza a desdoblarse de esta forma, ¿no? Imagínate que alguien te plantea esta posibilidad, ¿no? Así conversando, alguien a quien tú consideras cercano y te dice, no, yo he empezado a averiguar y tiene sentido, ¿no? Y tú dices, pero ¿por qué? No entiendo, o sea, ¿por qué le rehuyen tanto a la medicina tradicional o hasta la medicina alternativa, ¿no? Que nosotros, digamos, como país andino, probablemente somos un poco más cercanos a la medicina alternativa. ¿Por qué le están rehuyendo a eso? Y no sé, de repente es porque yo creo en eso además porque cada vez más personas con las que hablo de este tema me dan la razón y me dicen, sí, he escuchado y yo también lo estoy considerando, ¿no? Y bueno, si la mayoría de personas está cambiando de parecer, debe ser por algo, ¿no? Si la mayoría lo cree, debe ser por algo. Y yo no me quiero quedar fuera de lo que piensa la mayoría, entonces me incluyo. Falacia ad populum. Bien. Y bueno, esto es solo un ejemplo. Si te pones a pensar, seguramente se te van a ocurrir un montón de ejemplos de falacias de corte ad populum que apelan a la multitud, al pueblo. ¿Bien? Otro tipo de falacia que encontramos muy a menudo es la falacia ad misericordiam. La falacia que apela a la piedad, a la misericordia, a la pena, ¿no? El causar algún tipo de emoción al otro para obtener un beneficio. Clásico ejemplo, imagínate que tomas un bus eh, y siempre cuando son trayectos largos se suelen subir personas a vender cosas, pero no solamente a vender, ¿no? Sino que hay personas que suben con algún producto, pues, suele ser una golosina, algo a vender, eh, o también con algún objeto para venderte o simplemente para pedir algún tipo de colaboración económica. Em, y empieza a contar su vida, ¿no? Encontramos personas que a veces suben incluso con los niños, diciéndote que no se tienen al hijo, a la hija pequeña en un estado delicado de salud, ¿no? Que vienen desde otra provincia, suele ser a Lima u otras provincias donde pueden atender a sus niños en el hospital. em, que no encuentran trabajo, ¿no? Y que eso los ha llevado a subir a los buses, ¿no? A pedir una colaboración o a vender pues algún tipo de producto y que viven del día a día, ¿no? Que si necesitan tanta cantidad de dinero para poder pagar, no sé, un cuarto en un hospedaje, etcétera. Otros te dicen que no se tienen al papá muy enfermo, te empiezan a enseñar recetas, te empiezan a enseñar órdenes de internación. Va, y bueno, y hay otros que sí son un poco más avesados y te dicen, pues no sé, que acaban de salir de un centro de rehabilitación o que forman parte de un centro de rehabilitación y esa es la manera en la que se costean los alimentos, por ejemplo, ¿no? Etcétera. Todo este discurso lo que busca es causar en ti un poco de empatía con el otro, ¿no? Dar cuenta de que el otro está pasando una situación desfavorable, ¿no? Que tú obviamente estás en una condición mejor y que por lo tanto puedes aportar a esta persona de algún modo, comprándole los productos, dándole algún tipo de colaboración, etcétera. Este tipo de discurso se enmarca dentro entonces de la falacia ad misericordiam, ¿no? El que apela a la misericordia, a la piedad del otro. Bien. Por último, en esta lámina nos encontramos con la falacia ad hominem, o la falacia de ataque al hombre. Cuando hablamos del hombre, hablamos del ser humano, ¿no? Del sujeto. Una clásica falacia presente, por ejemplo, esto lo vamos a ver directamente, seguramente el próximo año, en los debates políticos, ¿no? Cuando hay elecciones a nivel nacional, a nivel regional, etcétera, y se televisan, ¿no? Se transmiten
bueno, por televisión, pero por redes también, los debates, ¿no? Entre los distintos candidatos. Sabemos que en los debates políticos se dan ciertos bloques donde se enfrentan los candidatos unos con otros, o sea, a través de un sorteo, etcétera. Y distintos bloques respecto de distintos temas fundamentales que obviamente cada candidato debe exponer respondiendo a su plan de trabajo, ¿no? Muchas veces, probablemente por el calor mismo del debate, eh, en lugar de dirigir una crítica al argumento, o por ejemplo, a la propuesta de política pública que está exponiendo el otro candidato, ¿no? El contrincante en este sentido, se empieza a atacar a la persona por su aspecto físico, muchas veces, eh, em, y esto suele pasar sobre todo a las mujeres. Por ejemplo, la actual presidenta de México, eh, cuando era candidata, ¿no? Fue llamada eh, sirvienta, como ama de llaves, ¿no? De su familia, estabas en un contexto de elecciones presidenciales, ¿no? Podías haber criticado alguna de sus propuestas políticas, ¿no? Su condición, obviamente, de mujer, de madre, de madre de familia, ¿no? Entonces, este es obviamente un clásico ejemplo de falacia ad hominem, ¿no? En este país tenemos un montón de ejemplos. El atacar al aspecto físico o a la vida privada del candidato o de la persona que tienes al frente, se configura entonces como una falacia ad hominem, ¿no? Directamente, no al argumento, no al razonamiento que quieres cuestionar, sino a la persona. Bien, entonces estas son las 6 falacias de atingencia que nos tocan revisar el día de hoy. Todo claro hasta aquí, jóvenes, podemos avanzar. Bien, gracias. Ahora vamos a ver otro grupo de falacias. También seguimos dentro de las falacias no formales, ¿bien? Nosotros hoy vamos a estudiar las falacias no formales. Estas son las falacias de ambigüedad. Eh, por un lado tenemos la falacia de equívoco o falacia por equivocación, ¿bien? Aquí, en la falacia de equívoco, vamos a ver que hay una palabra que tiene más de un significado, ¿bien? Pero que se utiliza dentro de un mismo argumento eh, o de un grupo de enunciados o un enunciado a veces, como si tuviera la misma significación. Por ejemplo, en la viñeta que tienes en pantalla nos dice lo siguiente, ¿no? Esta es una cita médica, encontramos al médico con el paciente. Es digamos, el contexto. Y el médico le dice, bueno, según los análisis, usted no tiene nada de gravedad. Aquí la palabra que genera el equívoco es la palabra gravedad. Si estamos en el contexto de una consulta médica, lo primero que se podría entender es que le dijeron a este paciente que, bueno, sus análisis salieron bien, ¿no? Los porcentajes adecuados, los cálculos adecuados, y que no presenta ninguna enfermedad grave, ¿no? Ninguna condición grave de salud. Pero, por otro lado, se puede entender el término gravedad como el fenómeno físico que nos lleva, ¿no? Que todos sufrimos y que siempre nos lleva a caer hacia nuestro propio centro. Entonces, esta última interpretación es la que precisamente genera el final de esta viñeta, ¿no? Entonces, como el hombre no tiene nada de gravedad, empieza a flotar. Bien. Otro ejemplo de falacia de equivocación o de corte equívoco, por ejemplo, decir, no sé,
alguien te dice, la fe mueve montañas, ¿no? La fe mueve montañas cuando estás hablando de un tema. Y tú dices, la fe. Y, y en primer lugar dices, bueno, sí, yo tengo una prima que se llama Fe. Entonces, mi prima Fe va a tener la capacidad de mover montañas. No, ¿no? En primer lugar estamos hablando de un sustantivo, ¿no? La fe, y después hablamos de un nombre, ¿bien? De un sujeto. Fe, alguien que se puede llamar Fe. Estamos utilizando la misma palabra creyendo que tiene la misma significación, pero no. Bien, falacia de equivocación o falacia de tipo equívoco. Luego tenemos la falacia de anfibología, falacia, también se le conoce como falacia de ambigüedad gramatical. Quiere decir la forma en la que nosotros construimos una oración puede llevarnos precisamente a caer en una falacia. Bien. En la pantalla tenemos un cartel, ¿no? Por ejemplo, vendo una cuna para niños de madera. La manera en que está construido este anuncio, ¿no? Esta expresión, nos puede llevar a la anfibología gramatical, perdón, la ambigüedad gramatical o anfibología. Porque yo puedo pensar que me están ofreciendo una cuna donde yo pueda poner a un niño hecho de madera, ¿no? A un Pinocho. O, que probablemente es lo que se quiso decir, que me quieren vender una cuna cuyo material es la madera, ¿no? Y la cuna, ¿quién descansa en una cuna? Un niño, evidentemente, ¿no? Por la estructura gramatical del anuncio, yo voy a caer en esta interpretación ambigua, ¿bien? Por ejemplo, ¿no? Claro, ¿no? A ver, el señor vio a su mejor amigo con su esposa. Esto puede ser escandalizable en un primer momento, porque tú puedes entender lo que un sujeto vio a su esposa, ¿no? Con la que él está casado, con su mejor amigo, o puede ver al mejor amigo con la esposa de él. El- la construcción gramatical nos puede llevar a precisamente este tipo de confusiones, ¿no? Hay maneras de evitar esto. Muchas veces si añades en una oración un término, un conector, una coma, un punto, cambia todo, ¿no? Quienes son muy diestros en evitar este tipo de ambigüedad gramatical, los correctores de estilo. Bien. Por último, tenemos la falacia de énfasis o la falacia de acento. Es donde precisamente, en qué término se pone el ahínco de la expresión, ¿no? En pantalla tenemos un diálogo cuyo contexto es probablemente una asamblea de algún partido, ¿bien? Y una persona expresa lo siguiente, dice, nuestro partido político defenderá los derechos del hombre por encima de cualquier cosa. Y alguien interpreta de alguna forma esto y dice, va, ustedes han dicho ya claramente, defenderán los derechos del hombre por encima de cualquier cosa. Es decir, ustedes van a defender los derechos del hombre por encima de los derechos de las mujeres. ¿Qué pasó? Se le dio énfasis al término derechos del hombre, ¿no? Y se entendió que se estaba hablando de los derechos de los varones, nada más. ¿Bien? Y probablemente no, ese diálogo sigue, la persona le dice, no, me entendiste mal, yo estaba hablando de los derechos del ser humano, ¿no? O sea, hombres y mujeres. ¿Qué pasó? Se ocurrió una falacia de ambigüedad, ¿no? Depende de qué palabra se enfatiza, se le puede dar un sentido u otro a una misma expresión. También se le dice falacia de énfasis porque falacia de acento porque solamente si cambias por ahí la tilde,
¿no? Pero en realidad es la tilde, en una palabra cambia todo el sentido de la expresión. Esto es algo común, ¿no? Falacia de énfasis, por ejemplo, un ejemplo de falacia de énfasis que se suele ver bastante, se da en los titulares de la prensa, ¿no? Ahora, bueno, ya, digamos, para ver noticias o para leer noticias no es necesario comprar un diario o estar viendo la televisión o los noticieros televisivos todo el día, ¿no? En redes nada más tenemos acceso inmediato, prácticamente en tiempo real, de las noticias que suceden. Imagínate lo siguiente, ¿no? Tú en un rato, en un momento de dispersión, un momento en que estás descansando, te empiezas a ver cualquiera de tus redes y aparece una noticia en un portal, ¿no? Un portal de noticias con el siguiente titular, ¿no? Eh, Así en mayúsculas, ¿no? Revolución en Nueva York, el peruano que encabezó, eh, ¿no? Esta revolución en, no sé, en las calles, ¿no? De la Gran Manzana, es así. Entonces tú dices, ah, y justo estamos en un contexto en donde, no sé, hay por ahí algunas tensiones políticas en Estados Unidos por cuestiones políticas migratorias. Entonces tú dices, uy, ¿qué habrá pasado? ¿No? Siempre en todos lados hay un peruano. ¿Qué habrá pasado? Te causa mucha curiosidad y encima la foto con la que publican el titular no se entiende mucho, ¿no? Solamente es una foto de las calles, de las avenidas principales de la ciudad. Ingresas al portal, quieres leer qué cosa ha sucedido. Y cuando ingresas al portal empiezan el título, ¿no? La frase, estas oraciones que van después del título y luego ya el cuerpo de la noticia. Y cuando empiezas a leer te das cuenta de que estaban hablando de la Semana de la Moda de Nueva York y que se presentó un diseñador peruano y su colección eh, otoño-invierno 2025 recibió muchos buenos comentarios en distintas revistas de moda, en portales de moda internacionales, etcétera. Algo totalmente distinto a lo que tú en un primer momento habías pensado, pero finalmente quienes publicaron esta noticia lograron su objetivo, que era empezar a recibir visitas, ¿no? A su portal. Esto lo vamos a ver muchas veces en, sobre todo, este tipo de noticias, ¿no? Es decir, son falacias de énfasis o de acento. ¿Bien? ¿Todo claro hasta aquí, jóvenes? ¿Sí? ¿Podemos avanzar? Bien, bien, muchas gracias. Ahora, ya casi para ir cerrando la revisión de algunos conceptos dentro de la lógica, vamos a ver el concepto de paradoja. ¿Qué es una paradoja? ¿No? ¿Y por qué es fundamental el establecimiento de la paradoja en- para los avances de la lógica? Bien. Eh, ¿Te acuerdas que hablamos de Frege? Bueno, cuando Frege empieza a publicar sus estudios dentro de la lógica, aparece un joven filósofo muy problemático hasta el fin de su vida, para variar, un filósofo generando problemas, llamado Bertrand Russell. Russell va a apuntar alguna especie de vacío dentro de la propuesta de Frege, se lo va a decir obviamente muy educadamente, ¿no? Porque Russell sostenía que Frege en realidad era un pilar para el progreso, para el avance de la lógica. Y posteriormente va a plantear después Russell algunas paradojas que él encuentra en las propuestas del desarrollo mismo de la lógica, es decir, dentro de las propuestas de los lógicos, ¿no? Obviamente todo esto dentro del ámbito intelectual, ¿bien?
¿Qué es una paradoja entonces? Una paradoja es una afirmación, ¿bien? Que se va a componer, obviamente, de premisas y conclusiones donde las premisas van a ser verdaderas, ¿eh? Ojo, pero por algún motivo que debemos estudiar, que los lógicos deben empezar a analizar, nos conducen estas premisas verdaderas a conclusiones que no son coherentes, a conclusiones que lógicamente no se pueden aceptar o que por lo menos nos llevan a muchas más preguntas que precisiones. Bien, ¿dónde más se encuentra la oportunidad de plantear una paradoja Russell? En la teoría de conjuntos propuesta por George Cantor. Russell dice, mira, la teoría de conjuntos tiene varios errores y yo voy a demostrar cómo la teoría de conjuntos en realidad solamente nos lleva a contradicciones. ¿Bien? A inicios de 1900, inicio del siglo XX, Russell va a proponer su clásica paradoja del barbero, ¿bien? O también conocida como paradoja de Russell. Imagina lo siguiente. Imagínate que existe un pueblo en donde se dicta una ley, ¿bien? La ley es la siguiente. Todos los hombres deben estar afeitados, todos los hombres del pueblo. Correcto. Em, los hombres que se puedan afeitar a sí mismos, bueno, procederán a hacerlo, ¿no? Pero los hombres que no puedan afeitarse a sí mismos por cualquier razón, acudirán al barbero del pueblo. Solamente hay un barbero en todo el pueblo, ¿correcto? Bueno, entonces aquí tenemos evidentemente dos conjuntos, ¿no? Tenemos por un lado el conjunto de los hombres que se afeitan solos, ¿no? Y el conjunto de los hombres que acuden, ¿no? Por ayuda al barbero. Bien, correcto. Está ahí todo bien. Pero aquí nace la siguiente pregunta. No nos dimos cuenta de que el barbero también es hombre y también está dentro del pueblo. El barbero se afeita a sí mismo. Sí, profesor, el barbero obviamente tiene la capacidad de afeitarse a sí mismo. Bien, entonces podemos decir que el barbero se encuentra dentro del el conjunto de los hombres que se afeitan a sí mismos, ¿no? Y alguien dice, espérate, espera. Pero el barbero nunca va a dejar su condición de ser barbero. Es decir, que mientras se afeita a sí mismo, eh, a la vez está realizando o está siendo afeitado por el barbero. Es decir, también pertenecería a este grupo. Pero una persona puede pertenecer a los dos grupos a la vez, ¿no? Según la teoría de conjuntos, eh, no, porque es o uno o el otro grupo. En realidad, frente a este planteamiento es excluyente. ¿Quién afeitaría al barbero? Si la ley indica que solamente es el grupo de hombres que pertenece al pueblo. Caemos en una paradoja, ¿bien? Esta es la clásica paradoja del barbero. Luego, obviamente, después vinieron otros lógicos y empezaron a dar algunas propuestas de corte axiológico, de corte dentro de la filosofía del lenguaje, pero la paradoja de Russell estaba ya planteada, ¿bien? Y a partir de allí, Russell incluso tiene otras paradojas dentro de otras teorías de la lógica, ¿bien? ¿Hasta aquí todo claro, jóvenes? ¿Sí? Bien, entonces me dan un minuto, por favor, para poder compartir los ejercicios de la semana, en los minutos que nos quedan, poder resolver los que podamos. Bien.
Bien, ¿me pueden confirmar si logran ver el documento correctamente? ¿Sí? ¿Se puede ver? Bien, gracias. Entonces, tenemos la lectura complementaria, es un extracto de un texto básico en la lógica de Irving Copy, Introducción a la lógica. Bien, nos dice lo siguiente. A veces se define a la lógica como la ciencia del razonamiento. Esta definición es mucho mejor, pero también resulta inapropiada. El razonamiento es una forma especial de pensamiento en la cual se resuelven problemas, se realizan inferencias. Esto es, se extraen conclusiones a partir de premisas. Es un tipo de pensamiento, sin embargo, y por lo tanto forma parte de los temas que interesan al psicólogo. Tal como los psicólogos examinan el proceso de razonamiento, encuentran que es extremadamente complejo, altamente emotivo, consistente de procedimientos de ensayo y error. El lógico, empero, está interesado esencialmente en la corrección del proceso completo, o sea, el proceso completo de razonamiento. El lógico pregunta, ¿tiene solución el problema? ¿Se sigue la conclusión de las premisas que se han afirmado o supuesto? Se pregunta también, ¿las premisas proporcionan buenas razones para aceptar la conclusión? Si el problema queda resuelto, si las premisas proporcionan las bases adecuadas para afirmar la conclusión, si afirmar las premisas constituye una verdadera garantía para afirmar la verdad de la conclusión, entonces el razonamiento es correcto. De lo contrario, es incorrecto. Esta distinción entre el razonamiento correcto e incorrecto es el problema central con el que trata la lógica. Los métodos y técnicas del lógico se han desarrollado con el propósito fundamental de aclarar esta distinción. Bien. A partir de esta lectura, podemos inferir qué cosa, que la lógica qué. ¿Acaso que la lógica analiza las bases del conocimiento y el pensamiento científico? ¿O podemos decir que la lógica es la ciencia formal que tiene por objeto la validez del razonamiento? ¿O que la lógica examina los fundamentos científicos y psicológicos del razonamiento? O tal vez siguiendo a Copy, decimos que la lógica reflexiona sobre los principios de la demostración de las falacias. O por último, ¿acaso que la lógica estudia las leyes y categorías científicas del pensamiento en general? ¿Qué alternativa podemos marcar según lo que acabamos de leer? ¿Qué podemos afirmar de la lógica? Hacen una distinción aquí los autores, ¿no? Nos dicen, bueno, podemos decir que la lógica es la ciencia del razonamiento, pero que hay una distinción entre, por ejemplo, el trabajo que realiza el psicólogo, ¿no? Y lo que realiza el lógico, ¿no? El lógico está interesado esencialmente en la corrección del proceso completo de todo el razonamiento, ¿bien? No en esta parte emotiva, consciente, que sí es objeto, pues, de la psicología, ¿no? Entonces, ¿qué podemos afirmar? Muy bien, ¿no? La letra B. Podemos afirmar que la lógica es la ciencia formal que tiene por objeto la validez del razonamiento. Cuando hablan de correcto e incorrecto, están hablando de válido o inválido, ¿no? Recordemos que la validez se dice de los razonamientos y la verdad o falsedad se dice de las proposiciones. Bien, entonces lectura complementaria, alternativa correcta, letra B. Ahora vamos a ver los ejercicios propuestos, los ejercicios de clase. Ejercicio número 1. La proposición es una unidad de razonamiento que se caracteriza por ser una aseveración sobre la realidad que tiene un valor de verdad, es decir, es susceptible de ser verdadera o falsa.
pero no ambas cosas a la vez. Por ejemplo, se deduce que el siguiente enunciado, en Marte hay seres vivos, es una proposición. ¿Por qué? ¿A razón de qué? ¿Acaso porque es una expresión carente de valor de verdad? ¿O porque contiene una exhortación inapelable? ¿O porque puede calificarse como verdadera o falsa? ¿O porque es una enunciación de carácter desiderativo? O por último, ¿acaso es una proposición porque se trata de una formulación de exclamación? Sería la alternativa correcta. ¿Por qué una proposición, esta que aparece en pantalla, ¿no? En Marte hay seres vivos. ¿Por qué sería una proposición? ¿Cuál es la justificación, ¿no?, de sostenerla como proposición? Si la proposición es una unidad de razonamiento que se caracteriza por ser una aseveración sobre la realidad, ¿por qué sería? Muy bien, ¿no? Porque puede calificarse como verdadera o falsa. Solo de las proposiciones podemos decir que son verdaderas o falsas. Y la manera más básica de ver si una proposición es verdadera o falsa es a través de la teoría de verdad por correspondencia, ¿no? Esta que fue sostenida por Aristóteles, ¿bien? Entonces, ejercicio número 1, alternativa correcta, letra C. Ejercicio número 2. En el siguiente razonamiento, mira, Ricardo, ¿no?, conocía una puerta secreta para entrar en la habitación. Esta es la primera premisa. Acuérdate, ¿no? Cómo se componen los razonamientos. Mi segunda premisa es así. El asesino conocía una puerta secreta para entrar a la habitación. Segunda premisa. Entonces, cuando decimos entonces, estamos frente a la conclusión. Entonces, Ricardo cometió el asesinato. Premisa 1, premisa 2, conclusión. Sin lugar a dudas, estamos viendo un razonamiento o argumento, ¿no? Se infiere que la validez o invalidez de los argumentos a partir del que tenemos en pantalla, ¿qué cosa? ¿Acaso es una propiedad de la estructura de las proposiciones, ¿no? ¿O se atribuye exclusivamente a la forma de los razonamientos? ¿O se establece al aceptar primero la validez de las premisas? ¿O acaso la invalidez o invalidez de los argumentos está relacionada con la representación de los términos? ¿O por último, acaso debe vincularse con el significado y sentido de las proposiciones? ¿Qué podemos decir respecto de la validez o invalidez de los argumentos a partir de del razonamiento, ¿no? Del razonamiento que estamos nosotros analizando? ¿Cuál sería la alternativa correcta? Tenemos premisa 1, premisa 2 y conclusión. Una clásica forma de establecer un argumento. Entonces, a partir de allí, ¿qué podemos decir? ¿No? ¿Qué podemos decir de la validez o invalidez de los argumentos? ¿No? ¿Qué podemos decir de la validez o invalidez de los argumentos? Muy bien, la letra B, sí. Podemos decir que esta, ¿no?, esta característica, si se quiere, se atribuye exclusivamente a la forma de los razonamientos, porque acuérdate que la lógica estudia la forma, ¿bien? La estructura, ¿bien? Sobre la forma o la estructura vamos a decir si son válidos o inválidos estos razonamientos o estos argumentos. El fondo a mí no me importa, ¿bien? Una premisa puede ser representada por una variable o por alguna conexión entre algunas variables, y yo no voy a averiguar antes de determinar la validez o invalidez del argumento qué me quiere decir esta variable, ¿no? Esta letrita, así como estuvimos viendo en la sesión del día de hoy. Bien, no olvidemos eso. Entonces, ejercicio número 2, alternativa correcta, letra B. Ejercicio número 3. De acuerdo con las siguientes premisas, ¿no?,
Si la llovizna es persistente, el suelo estará mojado. Punto. Cuando vemos un punto, quiere decir que aquí termina una premisa. ¿Bien? Si el suelo está mojado, la vereda estará resbaladiza, ¿no? Si la llovizna es persistente, el suelo estará mojado. Si pasa A, entonces ocurre B. Si la llovizna es persistente, el suelo estará mojado, ¿no? Si pasa A, entonces va a ocurrir B, otra acción. Y me vuelven a repetir, el suelo está mojado, pero ya me habían dicho el suelo está mojado y yo le había puesto B a esa expresión. Entonces pongo, segunda premisa, si el suelo está mojado, si pasa B, entonces la vereda está resbaladiza. Ocurrirá C en este caso, ¿bien? Por ponerle un nombre. ¿Cuál es la conclusión de este razonamiento? ¿Acaso si el suelo está mojado, la llovizna ha sido continua? ¿No? ¿O si la vereda está resbaladiza, las personas se caen? ¿O si las personas se caen, la llovizna es persistente? ¿O si el suelo está húmedo, las personas no se caerán? ¿O si la llovizna es persistente, la vereda estará resbaladiza? ¿Cuál sería la alternativa correcta? Muy bien, ¿no? La letra E. ¿Te das cuenta? Por ahí también nosotros tenemos esta capacidad de conectar, ¿no? Si esto es lo que se repite, ¿no? Si esta expresión es la que se repite, a su vez va a servir de conexión entre la primera y la última. Y así es como, a través de este análisis de razonamiento, voy a llegar a mi conclusión. Bien, entonces ejercicio número 3, alternativa correcta, letra E. Dejo de compartir para inmediatamente compartir otra vez las diapositivas. Y aquí tienes en pantalla las claves de todos los ejercicios de esta semana. Muchas gracias a todos por su atención y, como siempre, su participación. Les deseo un buen fin de semana y nos vemos en la siguiente clase.